3 segundos, 3 quintos, dominando Pintada con Jaime Lugo. Al segundo, Mari Curí con José Gilberto Hernández. En el tercero, Briana con Francisco Quevedo, que ya pasa el segundo. En el cuarto, Metamorfosis con Rafael Osorio. Para la quinta posición, Money Royal con Álvaro Finole. Y se queda Estrella Morena con Jonás Rijo. En el último puesto, del primero al último, hay unos 12 de diferencia. Briana por fuera, ya toma la punta, domina ligeramente a Pintada, que avanza en el segundo. Y estas dos avanzan cabeza a cabeza, cuando faltan aproximadamente 400 metros para la sentencia, y en el giro de la última curva van a entrar a la recta final en 48.1, la marca para los 800 metros. Por fuera, Briana toma ligeramente la punta, no se rehuye a la lucha, la yegua Pintada, y Pintada por dentro está pasando a dominar. Briana le plantea pelea por fuera en bonito final de la primera competencia del programa. Briana por fuera con Quevedo, Pintada por dentro con Jaime Lugo. Domina el número 4 Briana, y les ganó Briana, número 4. Seguidamente en el cuarto combination, en el quinto inicia su movida King Bulls, se queda Party Prince en el último puesto, del primero al último aproximadamente 10 cuerpos, 23 segundos un quinto. El primer cuarto de milla, Vermelo al frente amplía la ventaja, 4 cuerpos. El de Will conserva la segunda colocación. King Bulls va pasando al tercero cuando giran ya la última curva, entran en la emocionante recta. Vermelo al frente, la media milla en 46 segundos y 3 quintos. King Bulls ensaya una atropellada tremenda, se defiende Vermelo. King Bulls sigue descontando terreno. King Bulls al medio cuerpo. King Bulls es una exhalación, toma el comando. King Bulls con José Daniel Calicho, ganó King Bulls. 1.5 sobre Vermelo, que arriba segundo. Tercero, compadre Toby. Cuarto combinado, ataca Cassius Clay y se coloca al medio cuerpo en el segundo lugar. Draxler queda en el tercero. En el cuarto, American White. En el quinto, Nord Music. En el sexto, Lewandowski. En el séptimo, Unstoppable, continúa Mr. Oli. En el último puesto, Estren Roma mantiene el control con la presión de Cassius Clay cuando giran el codo. Estamos en la emocionante recta. Estren Roma y Cassius Clay están luchando cabeza a cabeza. El tordillo American White ensaya una atropellada por primera línea. Cassius Clay, Estren Roma, y viene volando Nord Music. Ahora pasando al tercero, ya domina Cassius Clay. Número 6 con Winder Bellis para el segundo. Nord Music ganó Cassius Clay. Número 6. Muy cerca con Oliver Medina. Después en el tercero, Optimus Back con Emerson Medina. Para la cuarta posición, Work Time con Fernando José García. Después avanza Lloyd McClendon con Ender Graciel. Posteriormente, Indian Wells con Luis Funes Jr. Va muy abierto el caballo Helios con José Milla, y se queda el de Álvaro con Winder Bellis a unos 25 cuerpos de la punta. Los 800 en 50 segundos, 3 quintos, cuando ya empiezan en el giro de la última curva, dominando ligeramente el caballo Roderick. En el segundo avanza por fuera Optimus Back. Dejaron en el tercero My Towering Mate cuando faltan aproximadamente 350 metros para la sentencia. Los 1200 en 76.4 entran en la recta final. Es la segunda válida para el 5 y 6. Domina Optimus Back. Roderick por dentro compromete al puntero, pero Optimus Back se defiende en la punta, dominando el número 5 Optimus Back. Roderick insiste por dentro. Optimus Back en la delantera. Roderick con Briseño, no se rehuye a la lucha. Domina Optimus Back. En final cerrado domina el 5 y les ganó el 5 Optimus Back. En el segundo, Roderick. Para el tercero, War Time. Ha sacado ahora 11 cuerpos en la punta. En el segundo, Prince Red. Seguidamente adelanta Héctor Erfader. Igualmente el de Pedro interviene en la lucha. El de Pedro acciona en el segundo lugar. En el tercero, Héctor Erfader. En el cuarto, Prince Red. En el quinto, Baciatore. Seguidamente viene el Gran Yayo Alcaraz. El caballo Ram Power queda penúltimo. El último lugar para Bombay. Se mantiene Mi Guerrero con el comando. La media milla en 47 segundos clavados. Entran en la emocionante recta. El comando lo tiene Mi Guerrero. Tiene 3, 4, 5, 6 cuerpos, 7 cuerpos en la punta. Ambachatore atropella por dentro para el segundo lugar. Domina Mi Guerrero. La raya está cerca en los últimos 100. Ambachatore para el segundo. Al frente Mi Guerrero número 1 con Alejandro
Pedro Briseño de extremo a extremo. Ganó mi guerrero número 1 parando en el puño. En el segundo Bachatore, tercero el de Pedro, cuarto Héctor el Father, quinto el Gran Yayo. Número 4 Guapachosa por fuera, Reina Duquesa le plantea, pelea y pasa ligeramente al primer lugar. En el tercero corre la Suprema, para el cuarto Money Cleaner, en el quinto Miss Billion, sexto lugar para Sabrinita, séptimo Gran Susei, prácticamente fuera de carrera. Aparece en el último lugar Valvibel, cuando ya están en el giro de la última curva. Reina Duquesa por fuera, por dentro Guapachosa, en el tercero a unos 2 cuerpos la Suprema, para la cuarta posición Money Cleaner. Entran en la recta final, restando aproximadamente 280 metros para la sentencia. Por dentro Guapachosa, por fuera Reina Duquesa. Reina Duquesa está pasando a dominar y corre mucho con la monta de Fernando José García en los 50 metros finales. Liquida la cuarta válida para el 5 y 6 Reina Duquesa. Ganó en las manos Reina Duquesa. Segunda Guapachosa. 2 segundos, 4 quintos. Hay fuerte pelea por la primera posición. Lady Rosy afuera, señora Florencia adentro. Se van cabeza a cabeza, de poder a poder. En el tercero Mountain. En el cuarto viene atacando la yegua Estela Cadente. A continuación la número 4 Queen of Soul. Lady Rosy ya está comandando, amplía la ventaja. Abre 1, abre 2, abre 3 cuerpos cuando giran el codo. Estamos en la emocionante recta. Lady Rosy al frente con 6, 7 cuerpos. Señora Florencia conserva la segunda colocación. Atropella Queen of Soul, que pasa al segundo lugar en los últimos 150 metros. Lady Rosy al frente con la monta de Francisco Quevedo. Va a ganar en forma contundente la Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo. Ganó Lady Rosy número 8. En el segundo Queen of Soul. Tercero Estela Cadente. Cuarta Mountain. Quinta Señora Florencia. Luego Flecha Montón. Snow Sensations. Y se queda Luz del Valle en el último lugar. Del primero al último hay aproximadamente unos 15 cuerpos. 24 segundos, un quinto. Dejaron en los primeros 400 metros. Frida saca un cuerpo sobre Señorita Caracas, que avanza en el segundo. En el tercero Kiss Cocoa. Para la cuarta posición está avanzando María Bonita. Después aparece Dulce Abril. Luego Caines. Posteriormente Oriana Trevison, cuando ya giran la última curva. Y a continuación entran en la recta decisiva. Frida saca ventaja importante. En el segundo avanza Señorita Caracas, para el tercero Kiss Cocoa. En el cuarto Dulce Abril. Frida domina en los metros finales. Para el segundo Señorita Caracas y trae buena atropellada por fuera Luz del Valle. Pero el triunfo es inminente para el número 9 Frida. Ganó Frida con Quevedo. En el segundo Señorita Caracas. Tercer puesto para Luz.